Un cordial saludo a todas las personas que empiezan a conectarse con nosotros en la conferencia número 25 de la fase B. Hoy estaremos hablando sobre cómo diferenciar un templo de magia blanca a uno de magia negra. El objetivo de estudiar este tema es que nosotros, primero que todo, entendamos qué es un templo. Vamos a hablar también sobre los diferentes templos que existen. Vamos también a hablar sobre qué es un templo de magia blanca y qué es un templo de magia negra. Qué es un ritual, los diferentes tipos de rituales que existen. Y una de las cosas más importantes es aprender a diferenciarlos tanto externamente como internamente, ya que todo lo que nosotros empecemos a crear dentro de nosotros mismos se va a plasmar para bien o para mal. Así que bueno, bienvenidos. Recuerden cualquier pregunta o duda que tengan sobre el tema, la pueden dejar en los comentarios. Vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es el poder. El poder es la capacidad de crear, es la capacidad de dominio, no solo de nosotros mismos, sino que también puede llegar a convertirse en un poder hacia el exterior, dependiendo cómo nosotros lo manejemos. Ese poder radica en la energía creadora sexual y esto muy bien lo saben los magos blancos como los magos negros. Un mago blanco es aquella persona que utiliza ese poder de esa energía creadora sexual para condensarla en su columna vertebral y de esta forma regenerar la parte física y la parte vital y posteriormente crear los cuerpos existenciales del ser que los van a acercar hacia la divinidad. La base de todos los magos blancos es la castidad, el no derrame de energía creadora sexual. Pero no solo la castidad, sino que también la fidelidad. Todo mago blanco tiene una única pareja para hacer el trabajo del despertar de la conciencia. Y también se basa en el amor, en el cariño, en el aprecio que tiene hacia esa pareja y en el deseo de avanzar hacia el despertar de la conciencia. Si se van cumpliendo el mago blanco o la persona que empieza a practicar este tipo de sexualidad se llenará de poder y de conciencia. Pero de igual forma, hay personas que conocen los misterios de la energía creadora sexual y a voluntad la terminan perdiendo, terminan buscando el orgasmo o la eyaculación con miles de justificaciones. Y cuando se derrama la energía sexual, se va a terminar despertando un órgano que se llama el órgano cundartiguador que también le dará poder a los diferentes tenebrosos. Debemos tener en cuenta que cuando se hacen estas condensaciones negativas, internamente también se va a ver reflejado. Y por eso esta conferencia es tan importante, porque nosotros vamos a poder comprobar si una persona está condensando de forma positiva o está condensando de forma negativa. Si está despertando el Kundalini o está despertando el órgano cundartiguador. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es un templo. Un templo está íntimamente relacionado con el cuerpo físico humano. No vamos a verlo como algo externo, sino lo vamos a ver como nuestro propio cuerpo. Se le conoce como un templo porque en el interior de cada uno de nosotros habita un Dios, habita un maestro, habita un ser. Y el lugar donde mora ese Dios se le conoce como un templo. Ahora, en estos templos podemos evocar el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos evocar el poder del Espíritu Santo? A través de la magia sexual. Si nosotros empezamos a evocar ese poder para crearnos a nosotros mismos, vamos a ver internamente cómo se va a construir una iglesia, un templo. Pero si utilizamos ese Espíritu Santo de forma equivocada, también va a haber una condensación, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Con base a esta breve explicación, donde ya entendemos que un templo es un cuerpo físico, vamos a deducir que existen dos tipos de templos. El primer templo, pues sería el templo del varón, que se relaciona con una iglesia, y el templo de una mujer
o de una hembra que está relacionada con la catedral. Y esa es la razón por la cual en todo el mundo existen estas dos representaciones, tanto iglesias como catedrales, en representación de nuestro propio cuerpo físico. Con base a esta pequeña explicación, la idea es que tratemos o que rompamos esos conceptos de pensar que el Dios está en una iglesia externa. Dios, nuestra conciencia, está en nuestro propio mundo interior y es nuestro deber aprender a desarrollarla. Ahora vamos a hablar del otro objetivo de esta reflexión y es hablar de los diferentes rituales que se pueden hacer en los diferentes templos. ¿Qué es un ritual? Un ritual es el acto en el cual se invoca a la tercera fuerza y esa tercera fuerza es el Espíritu Santo. Y ya la mayoría de nosotros sabemos que el Espíritu Santo se invoca cuando se practica la magia sexual. En el momento en el que se va a practicar la magia sexual, en ese momento se pueden llegar a crear los hijos de la luz. ¿Qué es crear los hijos de la luz? Es crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, cuando nosotros ascendemos la energía por nuestra médula espinal, practicando los 3 factores, se van a ir creando estos cuerpos espirituales que nos van a permitir tener representación en otras dimensiones. Hay otras personas que, por ejemplo, se unen sexualmente y hacen que el Espíritu Santo o esa energía creadora sexual vaya hacia el vientre y de esta forma pueden llegar a reproducir la especie. Hay una práctica en la cual no se necesita llegar al orgasmo o a la eyaculación para que se engendre un hijo. A este se le conoce como los hijos, un hijo de escape también se le conoce, que quiere decir una persona que le pide a la Madre Divina que cuando se esté practicando la suprasexualidad deje escapar un espermatozoide para fecundar el óvulo y si la madre lo ve conveniente, entonces se dará la vida. Pero ahora vamos a hablar de los otros tipos de creaciones y es los hijos de las tinieblas. ¿Quiénes son los hijos de las tinieblas? Los hijos de las tinieblas son nuestros defectos psicológicos. Cada vez que nosotros llegamos a un orgasmo o a una eyaculación, ya sea a través de una polución o una caída sexual o un proceso de masturbación, salen expulsados millones de átomos solares y esos átomos solares se terminan convirtiendo en yoes o en defectos psicológicos. Y de esta forma nuestra psicología cada vez se vuelve más perversa. Pero hay personas que utilizan el sexo de forma ignorante. No conocen el poder que están generando en ese proceso. Bueno, hay otras personas que conociendo los misterios del sexo, conociendo las consecuencias de llegar al orgasmo o a la eyaculación, conociendo las consecuencias del adulterio, de practicar sexo con varias personas, conociendo las consecuencias del desamor, aún así conociendo todas estas consecuencias, terminan derramando la energía sexual. Pero como si fuera poco, a través de determinados rituales, reabsorben esta energía y la mandan al órgano cundartiguador. Este órgano cundartiguador lo que termina generando es que las personas empiecen a despertar en el mal, en una escala que se le conoce como la escala de los anagaricas. Y por eso podríamos decirlo así que cuando ya conocemos estas enseñanzas, existen dos caminos. O empezamos a practicar el sexo haciendo subir la energía por nuestra columna vertebral en fidelidad, castidad y amor. O terminamos derramando la energía desarrollando este órgano cundartiguador. De las dos formas se va a adquirir poder. Pero uno de estos poderes, en el caso del mago negro, nos alejará del ser, nos volverá más demonios. Y en el otro caso, que es el caso de la magia blanca, de la castidad, la fidelidad y el amor, nos acercará cada vez más al despertar de nuestra conciencia. Empezaremos a despertar diferentes facultades, las cuales vamos a poner al servicio de nuestro propio ser o de nuestra propia conciencia.
Ahora, es bueno que sepamos que cuando empezamos a hacer este trabajo del despertar de la conciencia, va a haber una lucha. Y esa lucha es entre los magos blancos y entre los magos negros. Los magos negros van a intentar que la mayoría de las personas se alejen de su ser, porque cuando ellos van a despertar en su órgano cundartiguador, les van a pagar para poder bajar en los niveles de anagárica con el nivel de almas o el número de almas que logren alejar del despertar de la conciencia. Mientras que a los magos blancos les van a pagar con un dinero que se llama Dharma por cada persona que le ayuden a despertar la conciencia. Y ese es el trabajo del sacrificio por la humanidad. Y por eso va a haber una lucha. Es una lucha interna en la cual los magos blancos se van a empezar a enfrentar a los magos negros. Los magos blancos van a intentar enseñar el conocimiento de la forma más pura y los magos negros van a intentar tergiversar estas enseñanzas para alejar y confundir a la mayor cantidad de personas. Y esto es lo primero que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo lograr diferenciar un templo de magia blanca a uno de magia negra externamente. Primero vamos a desenmascarar los traidores externamente y luego vamos a aprender cómo desenmascarar traidores internamente. Porque muchas veces se camuflan estos magos negros como magos blancos y a muchas personas nos terminan confundiendo en el proceso del despertar de la conciencia. Entonces, empecemos a hablar de algunas características externas. Lo primero es que los magos blancos, cuando empiezan a transmutar su energía creadora sexual, van a despertar el Kundalini. Pero para despertar el Kundalini, sí o sí se tiene que estar practicando magia sexual entre un hombre y una mujer. Los magos negros hablan que se puede despertar el Kundalini estando solteros. Es completamente falso. El mago blanco enseña la fidelidad, la castidad y el amor. Fidelidad es que quiere decir una única pareja, mas no se puede practicar con varias, que es lo que hace directamente los magos negros. Castidad, jamás se va a expulsar ni una gota de energía creadora sexual, ni siquiera cuando se va a tener un hijo. Los magos negros aconsejan o hablan de que esto es muy difícil y que es casi imposible dejar de derramar la energía sexual. Y lo otro que se necesita es amor. Ese amor está relacionado con ese cariño, ese aprecio que debemos tener hacia nuestra pareja. Los magos negros, al contrario, terminan generando estados de odio hacia su pareja o hacia los demás. Entonces, esa es una de las primeras características con la cual podemos empezar a diferenciar a alguien externamente. Ahora, analicemos ese segundo aspecto. Los magos blancos enseñan y practican los 3 factores enfocados a la práctica, mientras que los magos negros no enseñan los 3 factores. Puede que enseñen uno o enseñan 2, o enseñan los 3 factores de forma tergiversada. Por ejemplo, hay magos negros que hablan que se puede tener varias parejas para practicar el suprasexo. Hay personas o magos negros que hablan de la muerte del ego, pero no enseñan el paso a paso para la eliminación de los defectos psicológicos. Dan enseñanzas que confunden, muy complicadas. No enfocan a sus estudiantes a la práctica. Entonces, ahí es donde podemos empezar a analizar. Los magos negros, por lo general, en el sacrificio por la humanidad, terminan cobrando esta enseñanza. Entonces, si alguien que está despertando la conciencia nos está cobrando para pertenecer a esa secta o para asistir a determinado culto que ellos están haciendo, o nos están pidiendo una mensualidad en nombre del despertar de la conciencia, podemos darnos cuenta que es una escuela de magia negra. Siempre el mago blanco busca despertar la conciencia en una sola existencia. Y por eso la enseñanza
del mago blanco es revolucionaria. Invita a que las personas se autorrealicen. Enseña los pasos para que no perdamos el tiempo y antes de morir en una sola existencia, logremos el despertar de todo, eliminar todo el ego, crear todos los cuerpos y buscar un discípulo. Los magos negros confunden, diciéndole a las personas que este conocimiento hacia el despertar de la conciencia se puede hacer por etapas, que en esta existencia voy a trabajar hasta un punto y después dejo el trabajo y lo continúo más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el enfoque es muy importante. Si no estamos enfocados y no estamos recibiendo una enseñanza enfocada a la revolución de la conciencia, posiblemente nos están llevando por un camino donde podríamos estar perdiendo nuestro tiempo. Dificultan la enseñanza del suprasexo. No la enseñan de forma clara. No enseñan que tenemos que autorrealizarnos en una sola existencia. Todas esas son características de los magos negros. Y ahora, ya para ir finalizando, una de las características del mago blanco es que busca que cada uno de sus alumnos sea completamente independiente. Esto lo que quiere decir es que cada uno tiene un ser. Cada uno de nosotros tiene que acostumbrarse a conectarse con su propio ser, a no volverse dependiente de nadie. Cuando se busca fanatismo, cuando se busca dependencia, donde la persona tiene que pedirle permiso a los demás para dar un paso hacia el despertar, ahí es donde podemos darnos cuenta si de pronto la enseñanza que estamos recibiendo es una enseñanza equivocada. Cosas interesantes a tener en cuenta con relación a este proceso. La mayoría de los magos negros siempre se van a camuflar como magos blancos. Es muy normal que en este momento muchos magos negros estén hablando del despertar de la conciencia. Hay muchos magos negros que ahorita están hablando de la muerte psicológica, pero cobran, pero dan enseñanzas que confunden, pero enseñan muchos distractivos, pero enseñan a las personas a volverse demasiado intelectuales. La fuerza que se maneja es una fuerza demasiado mística que hace que nos terminemos confundiendo en el deseo del despertar de la conciencia, en el avance. Ya para finalizar, si de pronto tenemos dudas si la enseñanza que estamos recibiendo puede que sí o puede que no sea clara, cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer una investigación interna. Esta conferencia tiene como propósito que aprendamos a diferenciar. Estas son las primeras características que podemos ver externamente para poder diferenciar a una persona que está despertando el Kundalini. Pero si todavía nos quedan dudas, es necesario aprender a diferenciar internamente si la persona está despertando la conciencia. Cuando digo internamente, me estoy refiriendo a investigaciones a través del desdoblamiento astral, ya que en el plano astral todos somos libros abiertos. Todos podemos ir a averiguar el nivel de trabajo que cualquier persona tiene. Si nuestra intención es sana, no es para hacerle daño, sino con el deseo de comprobar, podemos ir a averiguar cualquier maestro o cualquier supuesto maestro. Por ejemplo, hay personas que sigan ciegamente a determinadas personas que han escrito libros porque creen que son seres muy iluminados, pero internamente podemos averiguarlo y la ley nos permite ir a mirar si esto es verdad o no. Asimismo, internamente a través del desdoblamiento astral, ustedes pueden ir a comprobar o investigar a cualquier conferencista o a cualquier alumno que presume de ser una persona iluminada que ha despertado la conciencia. Ahora, ¿cuál es la primera forma de poder diferenciar a una persona que está despertando el Kundalini o que está despertando el órgano kundartiguador? La primera diferencia es que cuando nosotros nos desdoblamos y vemos que la persona tiene una espada en la mano derecha, esto significa que esta persona está condensando la energía por la columna vertebral. O sea que está despertando el Kundalini. Pero si al investigar a una persona vemos que tiene una espada en el lado izquierdo
o de pronto simplemente tiene una lata o tiene un palo en la mano izquierda, nos está indicando que esta persona está despertando el órgano cundartiguador. Así, externamente nos esté hablando del despertar de la conciencia. Así, externamente nos está hablando de la eliminación del ego. Y por eso es la primera investigación que nosotros tenemos que hacer. Investigar a los líderes espirituales y, ¿por qué no?, a cada uno de los compañeros que están en esta etapa del despertar de la conciencia, si es que presumen de ser seres iluminados. Ya teniendo claro esa investigación, que es lo primero, como podemos diferenciar internamente si alguien está despertando la conciencia o no, debemos entender que cuando se está condensando la energía por la columna vertebral a través de la magia sexual, se va a terminar condensando y creando una casa o un templo internamente. Y por eso nosotros también podemos ir a investigar qué tipo de creación, qué tipo de avance va esta persona o lleva esta persona en su casa, en su propio templo. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos símbolos astrales que podemos tener en cuenta cuando hacemos estas investigaciones. Bien, lo primero es que cuando empezamos a investigar a alguien internamente, vuelvo les digo, esto es para investigarlos astralmente, la cúpula de ese templo que nosotros vamos a ver se encuentra en el oriente. Esto quiere decir que la energía va hacia adentro y hacia arriba. Si al investigar a alguien vemos que su casa está con la cúpula hacia el occidente, nos estaría indicando que esta persona va llevando la energía hacia abajo y hacia afuera. Entonces, simplemente con la ubicación de la casa o del templo de la persona que estamos investigando, podemos deducir si se está acercando a Dios o se está alejando de él. En la mayoría de las veces, cuando hacemos estas investigaciones, nos vamos a dar cuenta que por el lado de este templo que vamos a investigar, corre una corriente de agua. Y esta agua lo que representa es que esta persona está levantando su templo a través de la magia sexual. Si no vemos esta corriente, sino al contrario, de pronto no vemos nada o vemos una corriente completamente seca, nos están indicando pues que esta persona no está practicando la magia sexual, aunque esté presumiendo de que sí. Entonces, bueno, eso también es otro símbolo que podemos nosotros llegar a tener en cuenta. Cuando nosotros entramos a este templo, vamos a entrar a investigar a esta persona que presume por el despertar de la conciencia, vamos a encontrar por lo general dos guardianes en la entrada del templo. Uno se llama Yakin y otro se llama Boaz. Si estos guardianes están enfrente de la entrada, significa que esta persona despertó el Kundalini, ha despertado los dos guardianes. Si al investigar a una persona no vemos estos guardianes, significa que todavía no ha aprendido el fuego del Kundalini. O al contrario, podemos ver que en vez de estos guardianes podemos ver unos perros negros. Esto nos estaría indicando que la persona ya despertó el órgano cundartiguador y que está practicando magia de forma invertida. Entonces, con el solo entrar al templo, ahí ya podemos corroborar si esta persona está despertando para el lado blanco o para el lado negro. En la entrada, apenas nosotros entramos, vamos a encontrar dos pilas de piedra donde vamos a encontrar agua. Esta pila representa las glándulas sexuales de la persona, ya sean los ovarios o ya sean los testículos. Y el agua nos va a permitir el nivel de castidad que tiene la persona. Entonces, si nosotros vemos las pilas, nos muestran las pilas de agua de la persona y vemos las aguas cristalinas, significa que esta persona tiene algo de castidad. Pero si vemos en la pila las aguas negras, nos están indicando que la persona no tiene castidad. En la entrada, también apenas entramos, aparece un biombo. Este biombo representa el himen de la mujer. En este caso, lo vamos a encontrar
cuando vamos a investigar a una maestra o a una mujer que también está en el proceso del despertar de la conciencia. Una vez nosotros entramos al templo, recuerden, todo esto que estamos hablando es una investigación que podemos corroborar a través del desdoblamiento astral. ¿Listo? No tanto externamente, sino internamente. Entonces, cuando vamos a investigar a una persona, ya en la entrada, esa es otra de las pistas que nos dan, vamos a encontrar 3 canales. El que se encuentra en el centro tiene un tapete rojo. Si vemos que hay un tapete rojo hacia adentro del templo, significa que la persona ya despertó el Nadi Chitra, que ya tiene el mercurio rojo. O sea que ya logró la castidad y equilibrar los centros. Si vemos que no tiene el tapete rojo, nos está indicando que la persona aún no ha prendido el fuego. En la nave del lado derecho representa la voluntad de la persona que estamos investigando y la nave del lado izquierdo representa el dominio sobre la imaginación. Entonces ahí, dependiendo lo recto que estén estas naves, podemos investigar o saber qué tanta voluntad y qué tanto dominio sobre la imaginación tiene esta persona que vamos a investigar. Vamos a encontrar también, obviamente, las sillas. ¿Y por qué vamos a encontrar las sillas? Porque las sillas que nosotros veamos representa la calidad de la enseñanza de esta persona que estamos investigando. Si de pronto vemos unas sillas rotas, deformes, pues nos está mostrando que la calidad de la enseñanza de esta persona no es muy buena. Pero si vemos al contrario unas sillas muy bien pulidas, nos está indicando la calidad de la enseñanza de esta persona que estamos investigando. Entonces, de esta forma, con cualquiera de estos símbolos que nosotros estamos explicando el día de hoy, podemos corroborar esa calidad de la enseñanza que estamos recibiendo. Bien, vamos a encontrar un pebetero. Si nosotros vemos este pebetero, nos están mostrando en qué existencia va de las 108 existencias esta persona. Vamos a encontrar 3 gradas. Estas 3 gradas representan las 3 montañas. Lo que quiere decir es que si vemos que al final del templo hay estas 3 gradas ya completamente construidas, nos estarían mostrando que esa persona a la cual lo estamos investigando es un maestro que ha terminado las 3 montañas. Bien, hablemos de otros símbolos. Vamos a encontrar el púlpito. El púlpito representa el poder en el verbo de la persona. También representa el cuerpo causal. Entonces, dependiendo el púlpito, nos están mostrando la voluntad y el dominio sobre el dominio sobre la palabra, sobre el verbo. Y enfrente vamos a encontrar un sacerdote y una sacerdotisa. Esto nos está indicando, o en este caso veríamos la pareja de la persona que vamos a ir a investigar. Entonces, esto es lo que nos está indicando, es que los que ofician en ese templo es un hombre y una mujer. Si de pronto al investigar a alguien vemos que quien vive ahí es un hombre y otro hombre, nos estarían mostrando que hay un proceso de homosexualismo. O si de pronto aparece un sacerdote y unos monaguillos, nos estarían indicando que también hay homosexualismo. Bien, vamos a encontrar al final ya de esta iglesia una cúpula. La cúpula representa la mente. Dependiendo la forma de esta cúpula, lo hermoso que sea esta cúpula, representa el dominio que la persona tiene a nivel mental para la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y ya, una vez llegamos adentro de la iglesia, vamos a encontrar pues ya un altar. Ese altar tiene que ser de piedra internamente, con las inscripciones en el mantel de la PTR. La P quiere decir Pedro, la T quiere decir Tao y la R quiere decir Ra o Padre. La T quiere decir Tao o castidad y la P quiere decir Pedro. Entonces acá esta es la representación de lo que la persona está condensando en su columna vertebral
para la creación de los cuerpos existenciales del ser. Dentro de esta piedra cúbica o este altar, vamos a encontrar el cáliz. Este cáliz representa el yoni femenino, que va a tener vino. Ese vino significa la energía ya transmutada. Y también vamos a encontrar pan. Este pan representa la sabiduría. Y nosotros podemos comer algo de ese pan para degustar la sabiduría que estamos recibiendo de esta persona que queremos investigar. Si seguimos adentrándonos en los símbolos que encontramos dentro de ese altar, vamos a encontrar un vaso con agua. Ese vaso con agua representa la castidad que la persona tiene. Vamos a encontrar el vino. Si encontramos un buen vino dentro de esa mesa, representa que la persona ya está transmutando. La Biblia. Si encontramos la Biblia, entonces ahí podemos ver la historia de la primera, la segunda y la tercera montaña de esta persona que vamos a investigar. Libros que la persona ha escrito. Esos libros representan las sabidurías que esta persona tiene. Y nosotros podemos coger esos libros, los podemos levantar y les podemos mover las hojas. Si las hojas se caen, significa que esa sabiduría no es pura. Pero si las hojas no se caen, significan que es una sabiduría que vale la pena seguir estudiando. Vamos a encontrar también un báculo. El báculo es esta representación que tiene 7 nudos. Esos 7 nudos representan los cuerpos existenciales del ser, y al final de ese báculo vamos a encontrar 3 borlas. Esas 3 borlas representan los 3 factores de la revolución de la conciencia. Algo que se me olvidó explicarles es que en el centro de esta iglesia vamos a encontrar 7 velas grandísimas que iluminan el templo. Estas velas representan los cuerpos existenciales del ser. Las velas que estén prendidas representan la iniciación en la cual va esta persona que vamos a ir a investigar. Ya encima de la mesa vamos a encontrar un pebetero. Este pebetero, vamos a encontrar un candelabro de 3 velas representando los 3 factores de la revolución de la conciencia. Vamos a encontrar también, miremos otros símbolos, un candelabro de 7 velas representando los cuerpos existenciales. Vamos a encontrar una cruz de madera que tiene que estar hacia arriba en representación de que se está practicando la magia sexual. También vamos a encontrar una pentalfa con la punta hacia arriba en representación de los cuerpos existenciales del ser y en la intención que tiene esta persona de unirse con la divinidad. Vamos a encontrar flores. Estas flores representan las virtudes. Vamos a encontrar las vestiduras. Las vestiduras representan los cuerpos existenciales del ser. Vamos a encontrar un león. Este león representa que la ley divina está a favor de esta persona. Y vamos a encontrar un gallo, que representa, en este caso, el despertar de la conciencia, que la persona está despertando la conciencia. Bueno, hablemos de otros símbolos. Además de estos, en el mismo altar podemos encontrar el fuego prendido. Si vemos fuego prendido, esto representa fe consciente, que la persona lo que está hablando lo está comprobando. Vamos a encontrar una guadaña. La guadaña representa la voluntad que la persona tiene de que la ley se cumpla. Vamos a encontrar un espejo. El espejo representa que todos los defectos que vemos a los demás los tenemos dentro de cada uno de nosotros. Vamos a encontrar el reloj, que representa el tiempo de la obra. Una pluma de águila también representa la fe consciente y el dominio sobre la parte mental. Una bandera. La bandera, por lo general, tiene el amarillo, el azul y el rojo. Ese es el amarillo. Esa bandera representa los 3 factores. Y también podemos encontrar una bandera roja con blanca, que es la que de pronto tiene el Cristo empuñándola en la mano. Esta bandera representa la revolución de la conciencia. El incienso prendido también representa el dominio de la mente sobre la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y en este caso, si está prendido y va subiendo muy suave, es la representación de ese dominio mental que se tiene para la transmutación. Entonces, con estos símbolos de los que acabamos de hablar, a través de esa práctica del desdoblamiento astral, podemos comprobar y podemos corroborar si estas personas que presumen de despertar su conciencia
verdaderamente lo están haciendo. Ya para finalizar esta pequeña reflexión, ahora vamos a hablar de símbolos que sí o sí vamos a encontrar internamente cuando nos van a mostrar ya un templo de magia negra, cuando la persona que estamos investigando verdaderamente está despertando en el mal. Lo primero, si salimos en el astral y vemos que la persona tiene la espada en la mano izquierda, vuelvo y le recuerdo, nos está indicando que la energía está yendo para el órgano cundartiguador. Segundo, si vemos una pentalfa invertida, que es la representación donde la punta va hacia abajo, nos está indicando que esta persona quiere y está despertando hacia el mal. Si al entrar a ese templo vemos que hay un candelabro de 4 velas, lo que representa es que esta persona está utilizando los 4 centros inferiores para despertar en el mal. Obviamente, si vemos la cruz hacia abajo, nos está indicando que está utilizando el poder de la magia sexual para despertar en el mal. En los templos de la magia negra siempre se fornica o se recomienda fornicar. Recuerden que fornicar es llegar al orgasmo o la eyaculación. O se recomienda el adulterio, tener varias parejas. Hay muchos magos negros que hablan de que se puede tener varias parejas, pero lo importante es no derramar la energía sexual. Eso es completamente negro, equivocado. Y eso hace que se termine creando este templo negro. Bueno, el mago negro también aconseja el celibato, que se puede despertar la conciencia estando célibes. Practican el homosexualismo religioso. Por eso si vemos que la persona en su templo hay varios hombres, o en el caso de la mujer que investigamos hay varias mujeres, nos estaría indicando que se está incentivando el homosexualismo. Cobran un diezmo, cobran una cuota. Ahí podemos darnos cuenta que es una escuela de magia negra. No enseñan a morir verdaderamente. Dicen que ellos son los que perdonan los pecados. Dan misas satánicas de magia negra. Las misas satánicas están relacionadas con rituales donde varias personas practican sexo. Es como una orgía donde varios derraman la energía sexual y la reabsorben pensando que de esta forma se puede despertar la conciencia. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta pequeña reflexión. Con base a esta pequeña explicación, vamos a poder tener más certeza y poder investigar a cualquier persona que presuma de ser un maestro o que presuma de ser una persona que ha despertado la conciencia. Es la última herramienta que nos enseña este temario de la fase B. Recuerden, el poder está en el sexo. Y si lo utilizamos bien, vamos a terminar condensando un templo muy bonito, que es el templo de nuestro propio Espíritu Santo. Pero si derramamos la energía sexual y utilizamos el sexo de forma equivocada, también esas condensaciones se van a percibir. Y por eso, para una persona que está despertando la conciencia, todos somos libros abiertos. Los dejo con esta pequeña frase. La palabra magia está relacionada con la magia sexual, con el sexo. Y es una responsabilidad que todos tenemos aprender a utilizarlo. Recuerden que nos puede seguir en nuestras diferentes redes sociales de YouTube, de Facebook, WhatsApp o Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado en esta pequeña reflexión. Hasta pronto.